Eh, dado cuenta, también subí el Jamboard que vamos a utilizar hoy día y está en la publicación en donde publiqué el link de la clase de hoy. Entonces, ahí también lo pueden ver. Ay, tenemos que grabar un ratito. Voy a grabar la clase. ¿Dónde estamos? Espérenme un ratito. Voy a empezar a grabar la clase para que luego lo pueda subir. Con respecto a la clase anterior, se habló de los sistemas de ecuaciones lineales. Y si es que alguien hubiera tenido algún problema respecto a un ejercicio o alguna pregunta, entonces lo podrían hacer ahora, ¿no? Ok, si es que no hubiera ninguna pregunta, entonces podemos pasar ya con este siguiente tema, que es determinantes. Y les voy a estar dando también algunas pautas para poder resolver con un programa y eso les va a ayudar también para ver si su ejercicio está bien o si está mal, ¿ya? Entonces primero vamos a compartir y ya está. Ok, determinantes. Acá añadí una pequeña definición en donde tenemos una matriz A, una matriz A, y en donde se le puede asignar y se le asigna un número real y este se llama determinante y se denota por esto de determinante de A o también se lo puede denotar como entre dos barritas como valor absoluto también de, de A, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a trabajar de esto o también de esta manera. Y en donde una matriz A de n por n de tamaño, siempre tiene que ser de n por n. Si es que es digamos, de n por m con n distinto de m, entonces no se va a poder sacar la determinante, si tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, el determinante es una función que transforma, como les decía, una matriz en un número. Entonces, va del espacio de las matrices de n por n al espacio de los reales. Ok, aquí vamos a dar unos ejemplos de determinantes. Vamos a comenzar con una determinante de 2 por 2, en donde a cada valor se le está asignando una letra. Entonces, ese determinante es muy sencillo de hallar, ya que se multiplica A por D. Entonces, si se dan cuenta, es una multiplicación de izquierda a derecha, primero con esta diagonal, y esta diagonal sería la positiva, A por D, y ahora la diagonal contraria de derecha a izquierda, que es B por C, que está. Y esta va a ser negativa. Entonces, esta es la fórmula, se podría decir, para hallar la determinante de una matriz
de 2 por 2. Y acá vemos un pequeño ejemplo. Entonces podemos hallar esta determinante que es 2 por 1 menos 4 por menos 3. Aquí está. Que sería 2 y más 12. Entonces el determinante de esta matriz es, que la caracteriza, se puede decir, es 14. Ahora con una matriz de 3 por 3. Entonces es algo parecido, ¿sí? Igual con la diagonal de izquierda a derecha. Se dan cuenta que está esta diagonal positiva va a ser A por E por I. Ahora la siguiente es, creo que es un poco, okay. La siguiente sería B por F por G. Entonces, miren, estamos tomando esta diagonal y ahora estamos tomando esta diagonal y con la contraria con la contraria que está acá. B por F por G. Y también la otra diagonal que sería D por H por C. Ahí está. Y lo mismo con, con las diagonales negativas. Sería esta, así. C por E por G. F por H por la contraria, por la esquina contraria en la que está. F por H por A. Y B por D por I. ¿Sí? Entonces aquí está. Y esas son las entradas negativas, se podría decir. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces, esto lo podríamos tomar como una fórmula también para hallar el determinante de una matriz de 3 por 3. Y acá simplemente ya estamos como que reemplazando, ¿no? Miren, 3 menos 3 por 0 menos 2, aquí está 0. Aquí. 3 por 1, no, espera. 2 por 3 por 0 va a ser 0 igual. Y 4 por 1, aquí está 4. Y así con la otra diagonal, 1 por 0 por 0, 0. 3 por 1 por menos 3, menos 9. 2 por 4 por menos 2, menos 16. Y el determinante de esta matriz había sido 29. ¿Sí? Entonces, con estas matrices no hay ningún problema, ya que si es que no nos recordamos, es esta forma de poder hallar, ¿no? Con las diagonales, está la fórmula, ¿no? Y si es que no nos acordamos la fórmula, entonces más sencillo las diagonales. Y, y uno se preguntaría, ¿pero qué pasa con las otras matrices que son más grandes? Ahora sí, ahí sí hay que hacer algunos cálculos y hay que transformar con cofactores esa matriz que digamos es de 4 por 4, 5 por 5, incluso más grande. Entonces hay que transformarla en una matriz que ya sepamos resolver, en una matriz de 2 por 2 o en una matriz de 3 por 3. Y para eso vamos a ver algunas propiedades que nos van a servir para, para realizar algunas operaciones en, en la matriz. ¿Sí? Entonces aquí la primera propiedad es el cambio de filas o también el cambio de columnas. Acá, si tenemos eh, una columna que está aquí en rojito y la queremos intercambiar con la columna 3, o sea, cambiar la columna 2 con la columna 3, entonces sí se puede, pero el determinante va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces si nos olvidamos de eso, ya, eh, sí,
no cambiamos el signo al hacer esta operación, ya el determinante va a cambiar. La segunda propiedad es si es que queremos factorizar una fila o una columna, entonces tenemos que sacar esa factorización, el del determinante. Acá está. ¿Sí? Solamente es de una fila o columna. ¿Sí? Si es que son de dos, sería aparte. Entonces, digamos, estamos factorizando de esta fila que va a ser alfa y queremos factorizar, digamos, también de esta fila que sea, entonces va a salir un doble alfa, ¿verdad? Entonces solamente va a ser por filas o por columnas. Entonces vamos a ver el ejemplo para poder entender un poquito mejor. Entonces aquí tenemos esta matriz y vamos a factorizar eh, esta fila. Entonces estamos factorizando 2, ¿sí? Acá. 2 por 4, 8, 2 por 1, 2. Entonces estamos factorizando el número 2. Y si la determinante de esta matriz era 140, entonces la determinante de esta otra matriz va a ser 70, sí o sí. ¿Ya? Ok, entonces, pero aquí no estaría cambiando, ¿no ve? El determinante. Ya. La siguiente propiedad es esta. Donde tenemos una suma de filas, se puede decir, o alguna operación que podamos hacer entre filas, ¿ya? En matrices hemos aprendido a transformar las matrices en una matriz escalonada, ¿ya? Y para eso realizamos algunas operaciones, como por ejemplo esta, mira, dice 2 fila 3 más la fila 2, y eso va a ser igual a la fila 2. Entonces, al hacer estas operaciones en determinantes, eh, no va a cambiar el determinante, ¿sí? Entonces, como ya se pueden estar dando cuenta, esto nos va a ayudar muchísimo para, para poder cambiar de un determinante que sea así bien feo, digamos, a un determinante que sea muy, pero muy fácil de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer con cofactores es que es transformar nuestra matriz con esto, ¿sí? Vamos a utilizar estas propiedades para, para resolver más sencillamente. Ok, vamos a abrir otra hojita. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No. Ok. Entonces vamos a continuar con las propiedades. A ver. Ay. Ok. Esta siguiente propiedad dice que si una matriz o si existe una matriz que tenga una fila de ceros o una columna de ceros, como en este caso, miren, aquí está una fila de ceros. Si hayan eso, inmediatamente el determinante de esta matriz va a ser cero, ¿ya? Acá igual. Y si también es una columna, entonces igual, es cero. La quinta propiedad es que si es que también existen filas repetidas o columnas repetidas, el determinante de esa matriz va a ser cero. Entonces, si se dan cuenta aquí,
la fila 1 y no, la fila 2 y la fila 4 son iguales. Entonces, el determinante de esta matriz inmediatamente va a ser 0. Igual aquí con columnas, la columna 1 y la columna 3 son iguales. Entonces, el determinante es 0. La propiedad 6 dice que si tenemos una matriz triangular superior, ¿qué significa esto? Que las entradas que están debajo de este triángulo, miren, se forma un triángulo. Un triángulo. Y si las entradas inferiores a ese triángulo todos son ceros, entonces sí es una matriz triangular superior. Entonces, si tenemos este caso, fácil de hallar el determinante, porque solamente multiplicas la diagonal que está acá, la diagonal principal, se podría decir. Miren, aquí está un caso, y aquí está. Solamente multiplicamos la diagonal, 2 por menos 1 por 6, y es igual a menos 12. Pero ustedes ya sabían hacer un determinante de 3 por 3, ¿no ven? Pero si es que tienen un caso, digamos, de 4 por 4, de 5 por 5, que es así, entonces solamente va a ser multiplicar la diagonal superior, esta, que va a ser menos 3, en este caso es menos 3 menos 1 por 7 por 11. Y aquí está, la multiplicación da un total de 231, ¿sí? Entonces, incluso haciendo las operaciones, vamos a poder convertir una matriz en ese tipo de matriz, cosa que solamente sea multiplicar y ya tenemos nuestro determinante. Sí, una ¿Sí? consulta. Para poder multiplicarle de una, sí o sí la parte de abajo solo tiene que ser puros ceros. Y en caso de que fuese la parte de arriba igual, o no. Ah, sí, también si pueden convertir la parte de arriba, también es lo mismo. Digamos, Ah, si se tiene una matriz triangular inferior, ¿no ven? De esta manera. Sí, también funciona, ¿sí? Pero como estamos acostumbrados a escalonar de esta manera, entonces nosotros siempre vamos a transformar nuestras matrices a esta forma, ¿sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, los cofactores. En los cofactores se elige una fila o columna cualquiera, ya la que nos convenga. Y vamos a poder anotar el determinante de esta forma. Digamos, en este caso estamos eligiendo la fila 1. Entonces elige y, y se hace una multiplicación de las entradas de esta fila por su cofactor. ¿Ya? Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí está la primera entrada A11 por su cofactor 11. Igual, todas las entradas A12 por su cofactor 12 hasta terminar las entradas de la fila 1. Ok, y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un cofactor? Este es el cofactor, esta es la ecuación que define a un cofactor, en donde va a ser menos 1 a la i más j. Entonces, i más j es el lugar en donde está el cofactor. Por ejemplo, aquí el cofactor 1, 1. I sería igual a 1 y j sería igual a 1. Entonces, es el cofactor de A1, 1 sería menos 1 al cuadrado. Y eso sabemos que es 1, entonces no estaría afectando, ¿verdad? Esta parte solamente está definiendo el signo que va a tomar el cofactor. Y multiplicado por el determinante. El determinante de la matriz seducida. A ver, vamos a ver. Sí, es la matriz que queda al anular la fila 1 y la columna J de la matriz data. Entonces, para entender un poco más esto, vamos a hacer un ejemplo.
de una matriz de 4 por 4. Entonces, en este caso estamos eligiendo la fila 1. Aunque podríamos haber elegido otras filas, ¿verdad? Pero vamos a ver primero con este ejemplito. Ya, la fila 1. Entonces aquí está. Menos 2, la entrada 1 por el cofactor 1, 1. Igual con las siguientes entradas. Y aquí está. Menos 2 por el cofactor 1, 1. Como les decía, aquí está. Menos 1 a la 1 por 1. ¿Lo ves? Ya que es la posición. Estamos aquí en la posición 1, 1. Y el determinante que queda eliminando la fila 1 con la columna 1. Entonces, si eliminamos esta columna y esta fila, nos queda esta matriz. Y aquí está. Es esta matriz. Y esta matriz de 3 por 3 ya sabemos resolver, ¿no ve? Entonces, no hay ningún problema para resolverlo. Igual, con el siguiente cofactor. Va a ser 3 por menos 1 en su entrada, en su el cofactor 1, 2. Entonces aquí está. Menos 1 a la 1 más 2. Igual, el determinante que resulte eliminando la fila 1 y la columna 2. Entonces, si eliminamos esto, nos va a quedar esta matriz. ¿Ve? La primera columna va a ser 2, 2 menos 1. La segunda columna va a ser 0, 4, 0. Y la tercera columna va a ser 3, 8, 3. De la misma manera con el siguiente cofactor. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este método está transformando la matriz de 4 por 4 en una suma de, el determinante de una matriz de 4 por 4 en una suma de determinantes de 3 por 3, ¿ya? Entonces está deduciendo. Y esa es la manera de trabajar con los cofactores, ¿ya? Si tenemos una matriz de 5 por 5, la vamos a reducir a una matriz de 4 por 4. Y luego de 4 por 4, una 3 por 3. Y una de 3 por 3 ya sabemos resolver, ¿sí? Y si es que quieren, se puede seguir reduciendo a una matriz a un determinante de 2 por 2. Entonces, esa va a ser la manera de trabajar con los cofactores. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ay, no entiendo. No. Ok, si no es Buenos así. días, Saucy. Yo tengo una duda. ¿Podría volver a explicar de la propiedad 2, de las propiedades del 2? No he entendido bien. La propiedad 2. A ver. Espérame, dame un cachito. ¿Dónde está la propiedad 2? Aquí. Allá. Esto. Esta es la factorización de una fila o una columna. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Podríamos factorizar 2, ya que es un término que es común entre estos tres números. ¿Ya? Entonces estamos factorizando toda la columna, digo toda la fila que está. Y al factorizar afecta también al determinante. ¿Sí? Entonces, acá el determinante, si el determinante de esta matriz es 140,
Entonces, al factorizar, el determinante de esta otra matriz va a ser la mitad, ¿ya? Pero aquí lo que quiero que sepan es que al dividir o al multiplicar alguna fila o columna de alguna matriz, entonces eso va a afectar el determinante. Sí. Está bien, Entonces, gracias. otra forma de poder verlo, o sea, de poder trabajarlo, es así. Miren, digamos que yo quiero dividir esta matriz entre 2. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 2, ¿no ve? Entonces, digamos, vamos a dividir esta matriz entre 2 y va a resultar esto. ¿Sí? Si es que hacemos eso. Y aquí estamos haciendo una operación. Lo estamos dividiendo o lo estamos multiplicando por un medio. ¿Ya? Entonces, para que no se afecte el determinante, tenemos que sacar lo contrario a un medio va a ser, o su inversa es 2. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se va a sacar. Y ahí está, 2. Vamos a entender un poquito más con los ejemplos, ¿ya? Vamos a eliminar esto. Vamos a resolver aquí un ejercicio con cofactores, ¿sí? Hace rato en el ejercicio no habíamos hecho ninguna operación a la matriz. Directamente estamos aplicando cofactores, ¿sí? Aquí, en esto. Y nos sale como que algo largo, ¿no? Tenemos que resolver 3 determinantes de 3 por 3 y es nomás algo morosito. Pero ya, ahí está. Resolviendo, teniendo ya la fórmula, sabiendo resolver un determinante de 3 por 3, podemos hallar el resultado. Pero ahora vamos a ver una forma, según mi perspectiva, más sencilla y con menos morosa. Sí, menos morosa para poder resolver. Y es aplicando lo que ya sabemos de matrices. Entonces, para los cofactores, vamos a elegir la fila o la columna que tenga más ceros. ¿Ya? Si se dan cuenta, en esta matriz sería esta columna. ¿Por qué? Porque tiene 2 ceros. Y eso nos va a convenir porque va a reducir nuestros cálculos. ¿Ya? Entonces, si elegimos esta columna, el primer cofactor va a ser 1 multiplicado por la matriz que va a quedar. Está aquí. El segundo cofactor va a ser 0 multiplicado por la otra matriz. Y cualquier número multiplicado por 0, ya saben que es 0, ¿no ven? Entonces estamos transformando un ejercicio, digamos, donde teníamos que resolver 4 matrices de 3 por 3 a resolver dos determinantes de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pasa cuando elegimos bien la fila o columna. Entonces, aquí está. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, la misma matriz. No tienen que salir el mismo resultado. Entonces, en este caso, estamos reduciendo eh, las operaciones que vamos a realizar. Ahora, hay otra forma en la que vamos a reducir aún más. Y es utilizando una de las propiedades en las que vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a hacer operaciones con las filas, ¿ya? Entonces acá estamos
primeramente estamos cambiando las filas, ¿ya? Estamos cambiando la fila 4 con la fila 1. Entonces, cuando cambiamos de filas, decíamos que el determinante cambia de signo. Entonces, aquí está. Por eso estoy colocando un menos, ¿sí? Es porque estamos intercambiando filas. Y ahora, este menos 1 nos va a servir para poder transformar todos los que están aquí abajo en ceros, ¿ya? Entonces, haciendo operaciones, va a ser acá 2 fila 1, aquí está, 2 fila 1 más fila 2 va a ser igual a la fila 2. Y haciendo esa operación, vamos a hallar esto, ¿sí? Igual, en la fila 3 va a ser 2 fila 1 más fila 3 y vamos a hallar esto. Y en la fila 4 va a ser menos 2 fila 1 más fila 4 y hallamos esto. Y ahora ya tenemos una columna en la que eh, la mayoría de las entradas son ceros. Entonces nos va a convenir trabajar con esta columna, ¿sí? Y aquí está. Vamos a trabajar con esto y va a ser igual a menos 1 por el cofactor 1, 1 y 0 multiplicado por el cofactor 2, 1 y también 0 por el cofactor 3, 1 y 0 por el cofactor 4, 1. Entonces estamos transformando esta matriz en esto. Y aquí en este caso solo tendríamos que resolver un determinante de 3 por 3. ¿Sí? Y eso ya lo sabemos hacer. ¿Ve? Pero si es que no lo queremos hacer, entonces también podemos transformarlo o no nos acordamos cómo se hace, entonces lo transformamos en en un determinante de 2 por 2. Entonces de la misma manera, aquí está. Tomamos el 1 y hacemos operaciones con la fila 2 y la fila 3. Entonces para eliminar el 3 se multiplica por menos 3 a la fila 1 más la fila 2, que está igual lo mismo en la fila 3. Y haciendo esto estamos reduciendo. Tomamos la columna 1 y aquí está. 1 por el cofactor 1, 1 y los demás van a ser ceros. Y ya aquí resolvemos un determinante de 2 por 2. Entonces 1 por el cofactor 1, 1, eliminamos la columna 1 y la fila 1 y nos quedaría esta matriz. Entonces esto ya es súper fácil de multiplicar, va a ser 4 por menos 29, que es menos 116, y 1 por menos 13 por menos 1 va a ser más 13. Entonces haciendo esto va a salir menos 103. Es el mismo ejercicio resuelto de distintas maneras. Entonces ustedes ya pueden ver cuál es, en cuál hacemos menos esfuerzo y es mucho más, menos moroso, ¿sí? Una pregunta, ahí al usar las propiedades de las matrices, al cambiar de fila la matriz, ¿verdad? Cambia el signo. Sí, aquí está, miren el signo, aquí se sigue manteniendo. Aquí está el menos. Si luego de cambiar esas filas, luego cambiamos, digamos, 2 columnas, ¿volvería a ser positivo de la matriz? Sí, volvería a ser positivo. Pero un consejo aquí es que si es que trabajan con filas, en todo el transcurso de la operación trabajen solamente con filas. ¿Por qué? Porque se van a confundir, chicos. Y si es que trabajan con columnas, entonces en todo el ejercicio resuélvanlo
trabajando con columnas, ¿sí? Pero sí, muy buena tu observación. Listo, Preguntita. dime. La parte que está en rojo de ese ejercicio que estaba haciendo respecto a los signos, ¿no están de esa matriz para reducirla a una matriz de la determinante, mejor dicho, una vez que se reduce a 2 por 2 para evitar hacer lo que es 3 por 3, su signo de ahí no sería negativo? La parte que está en rojo, ¿no? Aquí. Ajá, porque directamente lo copió al otro lado, lo que es la determinante de 3 por 3 y no se toma el signo en cuenta de la otra parte. Ah, ya. Aquí, mire. Por Mire. favor, ¿te podría explicarlo? Sí, sí, no hay problema. Acá. Menos por menos 1. Acá va a salir 1 positivo, ¿no ven? 1 positivo. Y acá, menos 1 al cuadrado va a ser también 1 positivo. 1 positivo por 1 va a ser 1. Entonces, es por eso que esto no está afectando. Ya se está, sí, se está eliminando el signo en negativo con esta operación. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ese 1 más 1 es el cofactor, ¿verdad? De la suposición, ¿verdad? Lo que es, está en la fila 1 y en la columna 1, que sería, eh, eso es verdad, es que me atrasé un poco con ese tema. Ah, ya, ya, sí, no hay problema. Entonces, este negativo, este menos, es el negativo que aparece acá al cambiar las filas. Este menos 1 es la entrada 1, 1, que es esta, que está aquí. Menos 1 por eso. Y ahora todo esto que está entre los corchetes es el cofactor. ¿Y dónde está? A ver, la formulita. Aquí está, es esta. Está en la hoja 2. Es este. El cofactor se puede escribir de esta manera. Es menos 1 a la i más j. Estos son el lugar, es la entrada en la que está el cofactor. ¿Sí? Entonces, esa parte es... ¿dónde está? Ahí. Esa partecita, aquí está. Es esto. Sí, es la parte del cofactor que está definiendo el signo. Sí, entonces, de ahí han salido todos estos. Y después, Ah, ya, ya. como es más fácil, lo eliminamos, ¿no ve? Sí, vi que directamente podrían ponerlo lo que es la posición y la fila, ¿verdad? Que sería, si está en la posición 1 y en la fila 1 llegaría a ser positivo porque es par, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ya. No se puede tomar en cuenta, digamos, sería lo mismo a la de fórmula. sí, es lo mismo. Solo que Ah, aquí lo he puesto para que lo puedan ver, ¿no ve? ¿De dónde está saliendo el menos o cómo se está cancelando? Pero ya cuando tiene un poco más de práctica, entonces tranquilamente al resolver ya uno se da cuenta. ya, ya, Oxy, muchas gracias. Listo. Y ahora les voy a dar una herramienta en donde van a poder hallar las determinantes y van a poder hallar inmediatamente, ¿no? En un segundo. Pero esto no les va a dar el procedimiento, sino que directamente les va a dar el resultado. ¿Alguien estaba hablando? Sí, perdona, si no lo entendí la parte de que subrayó con azul de los signos, no sería negativo. Es que No. A ver, menos por menos 1. Aquí vamos a anotar. Va a ser 1. A ver. Y ahora menos 1 al cuadrado. Este es 1 más 1. Menos 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces multiplicando sale positivo, ¿no? ya sí me olvidé de multiplicarlo con los cofactores, con los de arriba. Ujú. Sí, no te preocupes. Ok. Ahora vamos a... Les voy a enseñar a utilizar
no sé si les han mencionado MATLAB. Entonces, yo utilizo mucho este programa para poder resolver algunos ejercicios. Bueno, más que todo para saber si es que he hecho bien, ¿no ven? Si es que he hallado el resultado. Entonces, podrían descargarse en MATLAB. Podrían comprar el CD también de la Jordan. Entonces, porque en realidad si se descargan se paga. Entonces podrían hacer eso. O también hay una versión gratuita que se llama Octave. ¿Ya? En donde es súper fácil de utilizar. Acá he abierto una nueva hojita y vamos a ver si es que hemos hecho bien nuestro ejercicio. Ya, vamos a resolver esto. ¿Sí? Esta matriz. Si es que alguien me puede dictar, sería chévere. Ya, en donde las matrices se introducen entre corchetes. Nombre a esa matriz. Yo le estoy dando un nombre de A. Mejor un nombre de B porque yo he utilizado A. 2, 3, ¿cuánto más es? 2, 3, no, menos 2, 3, 1, 4. Esta es la matriz original, ¿no? Incluso en algunas calculadoras ya resuelven los determinantes, pero según he visto es máximo hasta 3 por 3. Entonces en este programa no hay un máximo. Pueden meterle incluso matriz de 10 por 10 y les va a dar el resultado. Lo que estoy introduciendo son las filas de la matriz. A ver, ¿dónde está? 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8. Y menos 1, 0, 0, 3. Menos 1, 3. Ya está. Pues ahí he añadido la matriz. Y hay un comando que nos va a derivar, no, determinante de B, ¿cómo se llama? Va a ser determinante de B. Entonces, este comando det halla el determinante de una matriz. Entonces, hacemos correr, le damos un nombrecito de determinante 1. Ahí está. Nos halla el determinante de B en un ratito. Es menos 103. Hemos hallado, ¿verdad? En sus ejercicios de su práctica, él tiene varios ejercicios así, en donde les pide hallar el determinante de una matriz. Entonces, esto les va a ayudar mucho para saber si es que han hecho bien o se han equivocado en algún lugar, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden descargarse, o pueden comprarse el CD. Ya. Ahora pasamos a la siguiente parte. Donde vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Este es muy frecuente en los exámenes. Suele estar en donde dice que nos pide determinar el valor de una variable k
para que una matriz sea singular o una matriz sea no singular. En este caso nos dice que sea singular. Y si nos recordamos, singular significaba que no es invertible, ¿ya? Esta matriz que al parecer parece sí súper feita, pero en realidad es fácil de resolver. Entonces, en este caso tenemos que utilizar las propiedades que ya hemos visto. Y también hay otra propiedad, pero no es otra propiedad, es una definición de que si el determinante es distinto de cero, entonces A es invertible. Si el determinante es igual a cero, entonces A es no invertible, ¿ya? Entonces, en este caso nos está pidiendo que sea singular, o sea, que no sea invertible. Es este caso, ¿no? Que está demarcado. Entonces, hay que ver las opciones en las que el determinante se va a hacer cero. Y para eso vamos a utilizar cofactores. Ya, a ver, en esta matriz, ¿qué columna nos conviene o qué fila nos conviene? Nos convendría esta columna, ¿no? La columna 4, ya que hay un 0 ya. Y también no hay cas. Entonces nos va a resultar mucho más fácil esto. Entonces vamos a elegir esta columna y vamos a tratar de transformar en 0. Entonces, tomamos en este caso el menos 1 y lo vamos a multiplicar por algún número para que esto se vuelva 0 y esto también se vuelva 0. ¿Sí? Entonces aquí están las operaciones que estamos haciendo. 2 fila 3 más fila 1. Entonces estamos multiplicando. 2 por menos 1 va a ser menos 2. Menos 2 más 2. Entonces, con eso ya estamos transformando en 0. ¿Sí? Y lo mismo con la fila 4. Va a ser menos 1, fila 3, más fila 4. Y de esa manera también estamos transformando en 0. ¿Sí? Ok, haciendo esas operaciones, el determinante no cambia en nada. No hemos cambiado de lugar, no hemos factorizado nada, entonces no hay problema. Tomamos los cofactores de la columna 4 y van a ser estos, donde la mayoría se va a hacer 0 y solamente va a quedar el cofactor 3, fila 3 y columna 4. Esto, el cofactor 3, 4 multiplicado por su entrada menos 1. Su entrada, que es menos 1, y aquí ya está la parte del cofactor, ¿no ven? Que está menos 1 a la 3 más 4 va a salir igual menos 1. Menos 1 a la 7 sería, ¿no ven? Por menos 1 va a salir positivo. Entonces aquí ya se puede estar eliminando. Aquí está, menos 1 por menos 1. Y nos queda una matriz de 3 por 3. Y si se dan cuenta, nos ha parecido algo muy extraño. Y es que todas las columnas, todas las filas son iguales. Mire. Todas las filas son iguales. Y es una propiedad, ¿no ven?
Si es que dos filas son iguales, el determinante ¿cuánto es? ¿Qué número de propiedad era? Entonces, si nos sale algo así parecido, si dos filas o columnas son iguales, habíamos dicho que el determinante siempre va a ser 0. Aquí está. Entonces, la respuesta va a ser que para todo K, que pertenezca a los reales, A es singular. Esto significa que el determinante siempre va a ser 0. No importa cuál sea K, el determinante siempre va a ser 0. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta. Y si en otro caso, si es que nos hubieran pedido que determinar el valor de K para que la matriz sea no singular, o sea, a veces incluso en los exámenes pueden variar, ¿no? Que la mitad les pida que es singular y la otra mitad les pida que no sea singular. Entonces puede suceder eso. Y la respuesta va a ser la contraria. Va a ser para todo K que pertenezca a los reales, o si no, sería para ningún K. Para ningún K que pertenezca a los reales, A es no singular. ¿Sí? Entonces, esto tienen que saberlo así de memoria. ¿Qué significa singular? Es que no es invertible. Y si no es invertible, entonces el determinante va a ser, tiene que ser 0. ¿Sí? De esa manera se relacionan los determinantes con que si una matriz es invertible o no. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Sin miedo, chicos. Auti, Dime. en caso de que fuera, digamos, nos salió 0, ¿verdad? Fuera invertible, eh, solamente cambiaríamos lo que es la respuesta teórica, ¿no? Para todo K, eh, esa parte, ¿verdad? Sí, solo cambiaría eso. Sería negarla en sí la respuesta. Aquí si la respuesta si te pide singular, va a ser que todo K, o sea, para todo K que está en los reales, A es singular. Entonces, negando esto, sería para ningún K, ¿no? Para ningún K que pertenezca a los reales, A es no singular. Estamos negando esta respuesta, es lo contrario en sí, ¿no? Uy, aquí me falta algo. Ya. Entonces, en este caso también se puede utilizar MATLAB. Y estaba viendo otros ejercicios en su práctica. ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, se pueden ver, esta es su práctica 5 de determinantes, en donde hay muchos ejercicios. En donde, por ejemplo, en este ejercicio, el 10A, te está pidiendo probar que ese determinante es igual a esto. Y, y también se puede hacer esto en MATLAB, ¿ya? Solo voy a cambiar algo. Aquí está, ya lo estaba haciendo yo. Entonces, lo que cambia es que vamos a aumentar algo, que es sims. Esto es para declarar una letra como un número. O sea, le estás diciendo a MATLAB que lo tome como un número, ¿sí? Entonces, como hay t, estamos declarando a t, sims t. Y estamos introduciendo las filas
que sería t más 3 y todo esto. Estamos trabajando con, ¿dónde está? Con esto. El ejercicio de 10A. Entonces, le estamos pidiendo que hay el determinante de esa matriz. A ver, vamos a hacer correr. Esta es la matriz que hemos introducido. Y D va a ser el determinante de A, que es esto. Y después, como no se veía el resultado que nos está mostrando, entonces hay otro comando que es factor, que factoriza, ¿sí? Factoriza el término. Entonces, lo estamos factorizando de, y haya esto. T más 4 por T menos 2 por T más 2. ¿Sí? El determinante de esa matriz va a ser esto. Y es distinta a lo que está en su práctica. Entonces aquí habría un error, ¿no? Es T más 2. Ya, ahora vamos a suponer que hay esto en su examen, ya, este ejercicio. Y les está pidiendo desde T para los cuales la matriz sea no singular. ¿Qué harían en ese caso? Va a salir algo distinto a lo que hemos resuelto, ¿no ve? ¿Dónde estamos? ¿Qué harían en ese caso? Si ya tienen esto, ya tienen el determinante de esa matriz, pero les está pidiendo que hay unos valores para los cuales la matriz sea no singular. Para que no se confunda, que sea singular. ¿Ya? Los valores para que esa matriz sea singular, o sea que no sea invertible, o sea que el determinante salga 0. Entonces, ¿en qué casos este determinante va a ser 0? Si ya tenemos el determinante, ya está factorizado, y vamos a suponer que es esto. ¿Para qué caso? Para menos 3, para T más 2, su opuesto. Exacto, sí. Entonces, para esos términos, el determinante va a ser 0, ¿no ve? Porque aquí si es menos 3, esto se va a convertir en 0. El 0 multiplicado por cualquier número va a seguir siendo 0. Entonces, cuando t sea, como decía su compañera, menos 3, cuando t sea 2, cuando t sea menos 4, entonces el determinante va a ser 0. Y eso conllevaría a que el determinante de 0, entonces la matriz es no invertible. Y si no es invertible, entonces es singular. Para esos casos, ¿sí? Entonces, este es algo muy común, que se debe hacer muy bien, y practíquenlo. Eso es siempre la clave para practicar y practicar. Muy bien.
probabilidad. La otra podría explicar un ratito si era darnos a pagar, es que no aprendí muy bien del ejercicio de 3, por favor. Con el ejercicio 3 de la práctica. ¿O cuál la primera 3? El ejercicio 3 de la práctica que estamos viendo ahorita. Ahí. Último ejercicio cuentas. El ejercicio determinante de la práctica de la dinero es esa parte. En 10. El 3 El 3. Ya es esto. Sí, ahora, por favor. Ya. Ok. Estas son matrices de 3 por 3. Ya. Entonces, en este caso, sería súper fácil resolverlo. Ahora te dice que si el determinante de A es igual a -4, calcular los determinantes de las siguientes matrices. A nos está dando esto, y B nos está dando esto, y C. Ya. Acá lo que tenemos que hacer es convertir esta matriz en esta otra matriz. Entonces, en A está súper fácil, porque solamente sería factorizar la columna 3, digo la columna 2, y que es 3. A ver, que ahorita no estaba pudiendo escribir, pero lo vamos a escribir acá. Este es el ejercicio que es el 3. Ya luego voy a copiar el ejercicio. A ver. Voy a copiarlo. Ya, no pasa nada. No pasa nada. Ay, no recuerdo mucho. Ya luego voy a copiar el ejercicio acá. Pero la cuestión es que nos está dando una matriz de 3 por 3. Ya. Y es A1, A sub 1, que es 3A sub 2, y aquí es A sub 3. Y que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo son las entradas? A ver. Sub 1, 3A sub 2, B, A, ya. Cambia. B sub 1, 3B sub 2, y B sub 3. Y aquí es C sub 1, C sub 2, y C sub 3. Ya. Este es el... Sí, sería 3 sub 2. Ah, cierto. Gracias. Ok. Entonces, este determinante
lo... A ver, ¿qué? Ay, no puedo moverlo. A ver. Ahí está. Ese determinante sería igual a ¿cuánto? Aquí simplemente sería, como les decía, es factorizar 3, ¿no ve? Entonces ponemos 3 y va a ser multiplicado por la matriz que queda. Multiplicado por el determinante de esta matriz. Pero ya sin el 3. ¿No? Así era una de las propiedades de las que hablamos hoy día. Y ahora sabemos que este determinante nos da en el ejercicio, ¿no ve? Esto va a ser igual a 3 por... ¿Por cuánto? Menos 4. Está mal, porque les damos resultado que no, nada que ver. Dice, a ver si A calcula los determinantes de las siguientes matrices, ¿no? Es un error de taipeo, porque les está diciendo calcular los determinantes y miren, eh, es un error de taipeo, no tendría que haberles dado esto es igual, digamos, a menos 4. ¿Sí? Pero entonces, ¿sí? Eso me confundió Auxi a mí. No, descuides, pasa, hay errores de taipeo, pero hay que darse cuenta, ¿sí? Porque es imposible que el determinante de esta matriz, que es igual a menos 4, sea igual a esto, porque tenemos este 3 por delante, ¿sí? Entonces acá el resultado sería 3 por menos 4, va a ser igual a menos 12, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado de 100. Y sí, descuida, pasa. Auxi, y en el caso C, ¿cómo sería para trabajar en la primera fila? En la primera fila, en el caso C, igual sería tratar de transformar esta matriz en la otra matriz. Para ver cómo sería. A menos 1, 13. Ok, si hacemos algún cálculo en donde aparezca 3C1, también tendría que aparecer acá en los otros términos de la fila. Pero vamos a hacerlo así. En el C. Ya. Esto va a ser igual a... Si hacemos aquí, donde anoto, aquí. Ya, así directamente. Si hacemos fila 1 igual a fila 1 menos 3 fila 3. Acá lo voy a poner. Fila 1 va a ser igual
igual a fila 1 más fila 3. No. Menos 3 fila 3, ¿verdad? Menos 3 fila 3. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Fila 1 va a ser igual a fila 1 menos 3 fila 3. Aquí va a ser A1 menos 3 C1. Ya, ahí ha aparecido algo, ¿no ven? Pero afecta a toda la fila, ¿sí? Entonces no solamente podemos hacerle aparecer así y ya, tenemos que hacer afectar a toda la fila. A2 va a ser igual a... no, aquí. Fila 1 A2 menos 3 fila 3. Entonces va a ser menos 3 C2. Aquí lo mismo, ¿no? Menos 3 C3. Ahí está. Entonces, en ese caso, este determinante seguiría siendo igual que este. Ahora, el problema es que en su ejercicio no aparecen estos, ¿no? Que tendrían que acá. No aparece. Entonces, lo único que podría decir es que este ejercicio, teniendo estos datos que nos da, faltaría algún dato o simplemente es un error de typeo y tal vez se ha olvidado o se le ha eliminado acá algunos términos, ¿no ven? Pero sí, sería así, chicos. Entonces, ese determinante es igual a este determinante. Si hubiera estado así, hubiera sido igual a menos 4 nomás, ¿no ven? Porque ya tenemos ese dato. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Estos determinantes incluso ya lo pueden meter al MATLAB y ya está. Por ejemplo, este determinante feito me llama la atención. ¿Cuánto será su determinante? Se ve feito, pero al parecer es simplemente una determinante de 3 por 3. El ejercicio 6 de su práctica. A ver, ¿qué harían acá en el ejercicio 6? Sí o sí es por cofactores, ¿no ven? Porque es una matriz de 4 por 4. Chicos, ay, no sé si estoy compartiendo mi pantalla. Así estoy presentando. ¿Qué harían en ese caso, en el ejercicio? Utilizaríamos la última columna, tiene mayor cantidad de ceros. Exacto. Sería en la última columna. Y se convertiría en una matriz de 3 por 3, ¿no? Y ahora sigue estando un poco feito, entonces si quieren lo pueden seguir convirtiendo a una matriz de 2 por 2. Entonces está bien. Y aquí en sus siguientes ejercicios también
son parecidos, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio 8 les pide allá la determinante de esta matriz. Igual, tienen que hacer aquí sí tienen que ingeniárselas para, para poder eliminar alguno de las entradas y convertirlos en ceros. Y así poder convertir esta determinante de 4 por 4 en una determinante de 3 por 3, ¿sí? No se olviden las propiedades, que si es que se olvidan de algún signo o de factorizar algo, entonces ya va a fallar y en determinantes, si falla el signo ya estás, o si falla algún numerito ya estás, ya no te va a salir el resultado, ¿sí? A ver, ¿dónde está el Jambo? Ya, entonces estábamos en esto y quería hablar algo más de espacios vectoriales, pero creo que, a ver, les voy a dar unos pequeños, unos pequeños, bueno, los conceptos de espacio vectorial y de subespacio vectorial y qué diferencia hay entre ellos. Solo que aquí falta algo. A ver. Ya. El concepto de espacio vectorial. Espérenme un ratito. Estaba por aquí. Falta una imagen más. Ya. Ya estoy presentando. Aquí está. De espacios vectoriales. Listo. Bueno, los espacios vectoriales están definidos sobre dos operaciones, ¿sí? Que se van a dar cuenta es la adición de vectores y también la multiplicación por un escalar. Entonces, van a existir dos espacios, el mismo espacio vectorial y también los reales que va a estar incluido ahí, ya que en la multiplicación por el escalar siempre va a pertenecer a los reales, ¿ya? Y los vectores van a pertenecer al espacio vectorial. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, miren, aquí está el espacio de los reales y el espacio el espacio vectorial. En el espacio vectorial siempre va a estar el nulo, ¿ya? El vector 0. Y en donde hay 8 propiedades o condiciones que debe cumplir un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, uno de ellos es la conmutatividad, que la suma de vectores es conmutativa. Después está la asociatividad, aquí faltan algunos. Aquí me lo comí. Digamos que la asociatividad que B1 más B2 más B3 es igual a esto. No importa el orden en el que trabajemos, ¿sí? En los espacios vectoriales.
Y también que existe el nulo y que la suma más el nulo siempre va a ser el mismo vector. Existen los inversos, tal que su suma sea igual al nulo. Después está esta propiedad ya con los escalares, que si es que multiplicamos los dos escalares de esta forma, o si es que multiplicamos un escalar por el vector y luego lo multiplicamos por otro escalar, va a ser igual que multiplicar los escalares y luego multiplicar por el vector. Propiedad 6 es parecida, pero ya con los vectores, ¿verdad? 7 igual, y en la propiedad 8 también. Ya va a ser 1 multiplicado por, siempre va a ser igual al vector mismo. Y unos ejemplos de espacios vectoriales van a ser los reales, que empiezan desde los R2, R3, R4 y hasta Rn, ¿no? Y se los denota de esta manera. En R2, entonces es un par ordenado. En R3 ya son 3, ¿no? 3 entradas que va a tener. 4 ya son 4. Y así se van a ir dando cuenta en qué espacio están trabajando. Ahora, en los polinomios, ya es un poco distinto porque va a aparecer un polinomio que va a ser t, generalmente se lo caracteriza por t, o también por x, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, está un polinomio de t al cuadrado más t más 1. Este polinomio pertenecería al espacio de polinomios de grado 2. ¿Cómo se lo mide? Es el exponente más grande que tenga el polinomio. En este caso va a ser 2. Entonces pertenece al espacio de polinomios de grado 2. Y de grado 2 o menores o mayores que 2. Ya. En este caso, por ejemplo, podría pertenecer al espacio de polinomios de grado 4, ¿no? Porque aquí está, el mayor exponente es 4. Y en este otro caso, de grado n, ¿sí? Va a ser algo parecido con las matrices, desde las matrices de 2 por 2, matrices en este caso es de 2 por 3, matrices de n por n, y así. Y también hay otro espacio que son las funciones, pero que no se las maneja mucho, ¿sí? Sería para mencionarlo. Y también hay subespacios vectoriales en donde en un inicio es un subconjunto del espacio vectorial. Entonces, es su mismo nombre, ¿no? Subespacio. Entonces, parte del espacio vectorial. Hay dos condiciones y una que está implícita, que sería para todos dos vectores, cualesquiera que tomes, la suma tiene que estar en el subespacio vectorial. Y también para cualquier vector que tomes, multiplicado por algún escalar, ese nuevo vector multiplicado por el escalar también tiene que estar en el subespacio vectorial. Y el último, que es el nulo, tiene que estar. El vector 0 tiene que estar en el subespacio vectorial, ¿sí? Entonces aquí había un pequeño ejemplo que les pediría que los revisen. Acá abajito. Y aquí hay también otro ejemplo súper sencillito que nos dice cómo caracterizar a un subespacio vectorial. Entonces, por ejemplo, entre estos vectores que están aquí, existe un común denominador. Y es que su segunda entrada es 0. Mire.
Entonces, este subespacio vectorial se lo puede escribir de esta manera. Podemos decir que literal, como subespacio, es un subespacio vectorial de R3, cuyos elementos son de la forma, de esta forma. Que la primera entrada puede ser cualquier número, la segunda entrada tiene que ser 0 y la tercera entrada tiene que ser, bueno, puede ser cualquier número. O también se lo puede escribir de esta manera. Esto significa que para todo vector de la forma ABC que pertenezca a los reales al cubo o al espacio vectorial de los reales, de los vectores al cubo, tal que B tiene que cumplir una condición, que B es igual a 0. Entonces lo puede escribir de esta forma o de esta forma. Generalmente el que se escribe es de esta forma, ¿sí? Es una forma más comprensiva. Ok, entonces les pediría que puedan revisar este ejercicio en donde nos pide que determinar si este espacio vectorial S es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Entonces, se hace de una forma sencilla, ¿no? Hay que hacer cumplir las propiedades, o las condiciones. Y hasta el momento, eso sería la clase. Espero que estén practicando. Y no sé si ya saben cuándo va a ser su examen. Aún no dijo nada. Oh, ¿y hasta qué tema va a ser? ¿No les dijo nada? No, Auxi. Ya. Algo que estaba pensando, como hemos entrado a clases muy tarde por problemas, ¿no? en los exámenes de auxiliatura. Entonces, lamentablemente eso les ha perjudicado a ustedes. Y más clases, y quisiera ayudarles, ¿no? Para que puedan dar un buen examen. Y creo que más que darles clases, quisiera darles herramientas para que puedan ustedes estudiar y para que también puedan saber si es que sus ejercicios están bien. Entonces, es por eso que en MATLAB se puede resolver muchos ejercicios, o casi todos los ejercicios que sean así de cálculos. Y la siguiente reunión, o sí, en la siguiente clase les voy a dar pocos más herramientas en MATLAB, entonces me gustaría que se lo instalen para poder hallar la inversa, para poder hallar cálculos entre matrices, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, chicos, y ya saben, cualquier duda al Classroom. Y también ya creé un grupo de WhatsApp, ahí su compañero estaba preguntando. Y sí, les voy a mandar al Classroom el link del grupo de WhatsApp, entonces también ahí vamos a estar resolviendo dudas, mandando exámenes pasados, algunos ejercicios que resueltos, ¿sí? Entonces, únanse. Y también aquí invité a otro grupo que también ha estado teniendo problemas porque no me he podido contactar, pero igual, en este grupo de WhatsApp van a estar 3 grupos del ingeniero Medina que estoy dando clases. Entonces ahí voy a estar mandándolos algunas cosas y también otras cosas voy a estar subiéndolo al Classroom. Entonces, eso, chicos, estudien, no esperen hasta último momento. Y esa sería la clase de hoy. Chao, chicos, nos vemos.